y comienzo a compartir pantalla. Bien. Ustedes avísenme, por favor, cuando se comienza a ver. Así los estoy viendo. Ahí están. Bueno, estamos en sociología de las organizaciones. Y este me quedó de la otra materia. Bien. ¿Qué tiene que ver la sociología y la sociedad de las organizaciones? Nosotros lo que vamos a ver, y ustedes van a leer en el texto que les dejé, es que cuando comenzamos a pensar en organizaciones, lo primero que nos viene a la cabeza por ahí son como organizaciones grandes o organizaciones como por fuera. Ustedes cuando me dieron los ejemplos de que cuando yo hablaba iban pensando en diferentes organizaciones, ninguno me dijo la familia, por ejemplo. Y la familia es una organización, es un tipo de organización que nos hemos dado las sociedades, los diferentes tipos de familia. Tenemos que comenzar a pensar en esto, que todos pertenecemos a una familia, sí. ¿Son todas iguales? No. Hay familias de mamá y papá, mamá, papá. Hay familias de monoparentales, hay familias de hermanos también, que se han quedado sin... O sea, hay muchas formas de organizaciones familiares. Eso, ¿es una organización? Sí. Nosotros no lo vamos a analizar desde ese punto de vista, pero sí teniendo en claro que dentro de esta sociedad de las organizaciones hay muchas formas de organización y que voy a correr esto para acá, así queda después en la grabación, no les borra esta parte. Por ejemplo, el matrimonio es una institución que se da de una diferente forma en las diferentes culturas. ¿Siempre fue igual? No. ¿Va a seguir siendo? No. ¿Por qué? Porque son organizaciones que van cambiando a medida que la cultura va cambiando. ¿Bien? Ustedes son muy jóvenes, pero bueno, cuando yo era más joven, que tenía la edad de ustedes, por ejemplo, se decía la familia tipo. ¿Y qué era eso? La mamá, el papá y sus dos hijitos. ¿Tipo qué? Y a alguien le pareció que eso era un tipo que era para todos iguales, y los que no entraban dentro de esa clasificación quedaban por fuera. Y eso es una forma de estigmatización. Todo lo que queda por fuera de las clasificaciones sociales no se valora de la misma manera que sí se valora lo que está clasificado como el estándar. Por eso yo les decía hoy que nosotros vamos en este organigrama que yo les leí en estos contenidos, vieron que no tienen ninguna perspectiva crítica, pero nosotros en la clase, vamos a tratar de ir rompiendo esa mirada de, no quiero repetir palabras, pero romper, de construir esta mirada neutral, como que detrás de las organizaciones, si es empresarial busca un lucro, si es de ONG es una ayuda, y que no hubiera nada más. Y vamos a ver que hay un montón de componentes. Ni todas las organizaciones empresariales son iguales, ni todas las ONG son iguales, hay un montón de variantes que tenemos que tener en cuenta. Y a mí me parece fundamental que ustedes puedan, y más, vuelvo a repetir, finalizando su carrera, puedan tener esta mirada, diría Marx o Nietzsche, de sospecha. De pensar, bueno, pero acá, ¿es como me lo está mostrando? ¿Hay algo más detrás? ¿Tengo que desconfiar de todo? No, no es eso, sino que yo tengo que tratar de ver qué hay más allá de eso que me está mostrando a primera vista. Esa primer capa yo la tengo que desarmar. Esa trama
que muchas veces se realiza, la tengo que ir disolviendo. Y bueno, como pongo acá, las organizaciones es una característica fundamental y una de las características de las sociedades, de los seres humanos. Ustedes piensen que nosotros como sociedad siempre nos hemos organizado de alguna manera. Lo que sucede es que nosotros ahora, y nos quedó muy demostrado en la pandemia, la complejidad que tiene la organización social de nuestra vida hace que estemos totalmente interrelacionados. Y hago este gesto de red, de interrelación, porque es así como estamos. A ver, en la pandemia, ¿qué quedó demostrado? Cuando nos tuvimos que todos quedar en casa, que necesitábamos de qué, más allá del espacio, De la vida social, del exacto, socializar. tal cual. ¿Y qué más? ¿Qué era lo primero que? La cantidad de cosas que hacíamos juntos con el otro, pero no solamente de socializar desde un lugar de amistad, de pareja, no, sino que, a ver, hubo casos, ¿por qué aparecieron tanto los delivery, el puerta a puerta, la venta online? Porque no podíamos resolver un montón de cuestiones que dábamos por sentadas. O sea, ninguno nos poníamos a pensar, a no ser los sociólogos que estamos todos medios, ¿qué pasa con esta vida? ¿Qué pasa con el consumo? Necesitamos tantas cosas para vivir. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Ustedes vieron la cantidad de espacios que estaban contaminados, que cuando nosotros nos encerramos y la naturaleza pudo funcionar sin la intervención humana? Hubo un montón de cuestiones que se desarrollaron, pero para bien, sin que nosotros estuviéramos. Hasta fue muy gracioso, ¿se acuerdan? No sé si se acordarán, los lobos marinos ocupando la banquina, y que ya luego se les subían a los autos. O sea, ellos ya ese lugar lo habían ocupado, y lo seguían ocupando después, y hubo uno que se, pobre el del auto, ¿no? Que se te suba un lobo marino arriba de un auto. Bueno, me imagino cómo habrá quedado, pero eso nos va a ayudar para pensar esto que yo pongo acá, que no es fácil entender la vida común, la vida ordinaria, sin pensar en hacer continuas referencias a las organizaciones. Por eso el estudio de las organizaciones es una parte muy importante dentro de las ciencias sociales, pero para explicar, ustedes saben que, a ver, las ciencias sociales, cuando nosotros hacemos estudios, analizamos, ¿por qué lo podemos hacer? Si todos nos pensamos diferentes, tenemos una individualidad, ¿por qué entonces un sociólogo puede hacer un estudio sobre la sociedad? ¿Cuál sería la particularidad de esto? Porque hay cuestiones que todos hacemos y no nos damos cuenta. Entonces hay un montón de lo que se llama conductas, por eso hoy hablábamos de por qué es importante tener perspectiva de género, porque hay que romper también con un montón de estas conductas aprendidas, naturalizadas, que tenemos, y como están naturalizadas. ¿Saben lo que significa la palabra naturalizada en este contexto de sociología? Significa que cualquier aspecto de lo social lo pensamos como si fuera del orden de lo natural. Eso tiene por detrás toda una gama de teorías fuertes,
que nos hacen creer que, por ejemplo, la única forma, lo que decía hoy, de tener una familia sea hombre-mujer, 2 hijos. La única forma de poder organizarme para poder trabajar es una empresa. No pienso en una cooperativa como dijo Victoria hoy. ¿Se entiende? Entonces hay cuestiones que por suerte se están rompiendo, que están naturalizadas, que nosotros no las problematizamos, pero para la sociología, sí, desde hace mucho tiempo fueron un problema. Ay, les voy a correr acá. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes, bueno, ya lo habrán estudiado un montón de veces, el tema de la revolución industrial. ¿Qué hizo la revolución industrial? ¿Qué es la revolución? Así a grandes rasgos, lo primero que se les ocurra, sin ninguna definición demasiado. ¿Qué fue la revolución industrial? Y el cambio en la forma de producir y de cómo de repente, o sea, todo, cómo se empiezan a usar los recursos naturales, la forma en la que la gente comienza a trabajar de otra forma, organizados en empresas, en fábricas más que en empresas. Exactamente. Acelerando procesos que solían demorar mucho. ¿Cómo, Juan? Acelerando procesos que solían demorar mucho, generando también una mayor demanda. Diste en el clavo, perfecto. Los dos dieron en el clavo. Por un lado es una nueva forma de producir. Ustedes saben que la revolución industrial se da en un momento histórico, donde se están dando muchos cambios a la vez, o sea, donde se deja de ser, donde salimos del feudalismo, comenzamos a entrar ustedes dirán, esto no es historia, Gaby. No, no voy a hacer historia, pero sí pensar que todos estos cambios están relacionados también con cambios históricos, pero también, como bien lo dijeron ustedes, con cambios en la forma de producir, con cambios en la forma de demandar, y esos cambios trajeron un montón de cuestiones. Entonces, la expansión de las organizaciones es sin ninguna duda una de las características de la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque ustedes saben que antes de, vamos a llamarlo, sin delimitarlo demasiado, sociedad moderna, estaremos ahora entrando en la posmodernidad, bueno, esto es toda una discusión, pero sí que hay un cambio desde el mundo feudal al mundo moderno, ¿no es cierto? Bueno, la revolución industrial fue uno de esos hitos. Entonces, se pasa desde una ubicación local, ¿qué sería? El señor del feudo con todos sus vasallos, no me salía la palabra, estaban los siervos de la gleba, que eran los siervos, las personas que se dedicaban a la tierra y que le tenían que pagar un tributo por el cuidado que tenía este señor feudal sobre la vida de ellos, y estaban atados a la tierra. Cuando esto se rompe, entonces estas personas pasan de una ubicación local a una ubicación nacional. ¿Por qué? Porque estos estados feudales pasaron a ser estados nacionales. Este cambio en la forma de producción también respondió y tuvo su correlación en el cambio en el esquema familiar. ¿Y qué pasó? Llegaron estas grandes cantidades de personas que estaban, a ver, en un momento atados. Siervo de la gleba, que uno lo podría pensar como unido a la tierra. Era un sujeto unido a la tierra. En cambio, el capitalismo, con la revolución industrial, con esta nueva forma de producir, produce hombres libres. Pero estos hombres libres tenían que organizarse de alguna manera. La primera forma de producir fue el establecimiento de las fábricas. En ese establecimiento de las fábricas, imagínense
no sé si han leído con alguna materia Hobsbawm, cuando él describe todo ese mundo de las fábricas tremendo, porque imagínense que en ese momento no había ni derechos ambientales, ni derechos humanos, ni de nada, porque ustedes piensen que fueron conquistas que se fueron logrando después. En ese momento se tenía que comer y se trabajaba por la comida y se vivía una vida muy miserable. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a aparecer un montón de problemáticas en la sociedad. A ver, les voy a hacer una pregunta que es medio... antes, ¿qué le daba respuesta a las problemáticas? ¿De dónde venían las respuestas? Cuando había un problema, lo hago así porque son como dos cuestiones. Lo primero que se te ocurre. Del rey, Por un lado, de la realeza. La realeza, y que estaba a su vez... la religión. Exacto, la religión. La filosofía y la religión, primero la filosofía y luego la religión, con el cristianismo especialmente en el occidente, porque, a ver, abro un gran paréntesis. Estamos hablando de un mundo occidental y cristiano. ¿Quiere decir que estamos hablando de todo el mundo? No. Claramente el mundo asiático, en África pasaron otras cuestiones diferentes, pero bueno, nosotros, como tenemos en nuestra educación un eurocentrismo bastante marcado, marcamos como si esto fuera de todo, pero tenemos que ser bien claros. Esto pasó en una parte del mundo. ¿En dónde pasó? Díganme ustedes. Inglaterra, Francia, Europa. Europa, exactamente, Europa. Y luego se incorpora a Estados Unidos. ¿Bien? Pero, a ver, esto no pasaba en todas partes del mundo, es una discusión complejísima porque nosotros en Latinoamérica, ¿qué pasó? Estuvimos dentro del capitalismo desarrollado, no sé, bien. Tenemos que verlo de esta manera como también, ojo, para pensar la sociología, igual que la antropología, nacen de la mano de la modernidad y no nacen como ciencias ni para la revolución, ni para la crítica, ni para nada de eso. Nacen como forma de explicación, porque había un montón de cuestiones que ni la religión ni la filosofía podía resolver. Entonces, había que algo del orden de lo social que pudiera explicar todo esto que te estaba pasando, que fue como, a ver, el lado que no se veía, porque en realidad esto le pasaba ¿a quién? ¿Le pasaba al dueño, al capitalista? No, le pasaba al trabajador, al que estaba expuesto al trabajo insalubre, el que estaba expuesto a las mujeres, en el caso de violaciones, y que era lo más común. Ni siquiera se pensaba como, a ver, si alguien, una mujer sufría por parte de uno de estos señores una violación, no se pensaba ni como un problema. Era como algo que era, ya, bueno, hemos avanzado, sí, nos falta un montón de cosas, pero la sociología nace como una ciencia positiva en el sentido de dar respuestas a a estas problemáticas. Y dentro de la rama de la sociología de las organizaciones empieza a ser, primero como dice ahí, en realidad su objeto de estudio era el aspecto fabril, no era la organización. Luego se cambió y comenzaron a haber otro tipo de organizaciones. Pero en ese momento claramente era y una ciencia completamente conservadora. Entonces, la organización de este tipo de ciencia era
justamente el objeto de estudio. Ustedes saben que cada ciencia tiene su objeto de estudio, ¿no? Bien. Entonces, la madurez de la industrialización coincide con la aparición de diferentes esquemas teóricos interpretativos del mundo del trabajo, que forman lo que han venido a llamarse las teorías de la organización laboral o teorías de la organización en el trabajo. Ustedes van a ver en el texto que hubo diferentes formas de poder explicar qué pasaba dentro de la fábrica. En este momento es el auge de todo lo que tiene que ver con el cronómetro, con medir, con clasificar. Entonces estaba el taylorismo con la ergonometría, con la cuestión de cuántos movimientos tenías que hacer para poder hacer más rápido tu trabajo. ¿Para qué? Para agrandar la producción. No para cuidar al trabajador. ¿Bien? Bueno, esto es un poco lo que fuimos diciendo recién, que cada una de las sociedades tiene como características distintivas de la sociedad donde se produce. Nosotros siempre cuando analicemos para esto o para cualquier materia, algo que tiene que ver con lo histórico, hay que pensarlo desde el momento en que se está haciendo, no traspolarlo con nuestras categorías de pensamiento y analizarlo desde nuestras propias categorías de pensamiento. Porque si no lo entendemos así, desde cómo lo pensaron ellos, después lo vamos a criticar, vamos a analizarlo, pero primero lo tenemos que entender. ¿Cómo pensaron ese tipo de autores cuando pensaba en esto que les decía? A ver, creo que a ninguno de nosotros como profesionales se nos ocurriría, voy a hacer un trabajo para que puedan trabajar más rápido en menos movimientos. No, porque sabemos que hay derechos laborales, que hay derechos humanos, que el trabajo no tiene que llevarnos la vida. Pero en este momento, cuando estos autores estaban trabajando, por eso digo, no trabajaban, no pensaban en un cambio revolucionario ni nada, sacando a Marx. Pero y Marx no era sociólogo. Lo que pasa es que Marx, nosotros en sociología tenemos los clásicos, ¿no? Está Durkheim, Comte, que fue el primero que comenzó a hablar sobre la sociología. Durkheim, en Francia, que institucionaliza la carrera, Weber, en Alemania, y Marx, porque él no es sociólogo, reniega muchísimo de los sociólogos, porque los sociólogos, les digo, nacen, a ver, como para darle teoría y cuerpo a esto que estaba pasando, pero no para criticarlo, aunque Weber va a decir, va a hablar sobre el capitalismo, lo que se desarrolla, pero no lo critica, él no dice de romper con el capitalismo, pero dentro de la teoría social hay como dos corrientes que siguen estando fuertes hasta ahora, y Marx es justamente el teórico de la crítica, el que da fundamento a muchas de las corrientes. Dejé de presentar. No. Espérenme un segundito, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, ¿ustedes me siguen viendo? Porque a mí Sí, también seguís presentando. sigo presentando. Joya. Sí, así que si abrís el Power, acá. Pero no sé por qué toqué. Bien, no sé qué toqué. Bueno. ¿Ustedes lo ven ahí? ¿Hay Power? Sí, Sí, se sí, está viendo. se ve. Bien.
Entonces, ya nos queda poquito. Lo importante de esto es que tengamos en cuenta que la sociología tiene un derrotero de conocimiento, va cambiando, porque en realidad no es la sociología la que cambia, en realidad son las sociedades las que van cambiando, y la ciencia se va adecuando a esto que va pasando y que no tiene demasiada respuesta. Esto ya lo vimos. No, acá me queda algo, pero lo digo. En todo este cambio de la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo como modo de producción, por supuesto que ha sufrido muchísimos cambios, porque, a ver, no es el mismo capitalismo sobre el que escribió Marx el que tenemos ahora, claramente no. Entonces, lo que decía ahí al final del párrafo, que en el texto está, es que en realidad nuestras sociedades contemporáneas son sociedades de la información. En este momento, uno de los valores más, o el valor más importante, no uno, el valor más importante es el conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Bueno, ahí viene un gran problema, porque en realidad el conocimiento no es solamente conocimiento científico o conocimiento técnico, sino el conocimiento en general. Ustedes, más que nadie, deben saber que, por ejemplo, lo que hace un teléfono, vos haces una búsqueda de lo que sea, y te comienzan a aparecer muchísimas propagandas. ¿Pero por qué? Porque en un momento la sociedad conformaba, en la época fabril, que conformaba trabajadores para la fábrica, obreros. Entonces, todo estaba pensado para estos trabajadores que producían. Luego pasaron, el estado de bienestar le otorgó un montón de derechos que no tenían. Pero como con los cambios y la política y la forma de producción y la globalización ha cambiado todo esto, también cambió el valor de lo que es importante. Entonces ya la producción no es lo importante es la información. Entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Y una sociedad de consumo, ¿bien? Por eso también nosotros vamos a ver acá. Conocimiento que así como va cambiando las diferentes sociedades, también va cambiando la perspectiva sociológica. Entonces, bueno, esto es lo que la perspectiva en el estudio de las organizaciones, esto es fundamental. No busca mejorar la rentabilidad ni la producción de la organización al estilo de los primeros estudios. Lo que le interesa ahora a la sociología de las organizaciones es conocer qué pasa dentro de esos procesos sociales, qué pasa dentro de esa organización. Por eso podemos tener herramientas para estudiar la noche de la caridad, para estudiar una cooperativa o para estudiar una organización ambientalista o una petrolera. ¿Bien? Porque este bagaje que la sociología fue adquiriendo durante todo este tiempo hace que nosotros podamos analizar en sus distintas dimensiones las diferentes organizaciones que tenemos en nuestra sociedad. Y bueno, un poco esta es la promesa de esta materia, ¿no? La sociología se ocupa de las organizaciones en cualquiera de sus especificaciones concretas. No se limita a las organizaciones económicas, sino que presta atención al tiempo, al estudio de hospitales, museos, universidades, asociaciones ciudadanas, etcétera, 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 etcétera. O sea, ahí podemos poner cualquiera de las organizaciones que a nosotros nos interesa estudiar. Y lo importante, lo que yo quiero que ustedes
puedan llevarse, es que nosotros no vamos durante toda esta cursada, no vamos a tener una receta. Nosotros vamos a tener herramientas, es muy diferente. Tener una receta es que yo les diga a ustedes, miren, 2 más 2 son 4, 3 por 2 es 6, eso es una receta, es una forma matemática de resolver un problema. En sociología nosotros no tenemos eso, no tenemos recetas. Lo que tenemos son herramientas de conocimiento, recetas de acción, desarrollos de acción. Entonces, esa es la posibilidad tan interesante que tiene esta rama del saber, de poder analizar diferentes organizaciones, diferentes instituciones, y que lo podamos hacer con las mismas herramientas. Modificaremos, sí, veremos distintas perspectivas, claramente. No es lo mismo hacer un análisis de una organización desde una perspectiva crítica que hacerla desde un funcionalismo. No es lo mismo. Pero les vuelvo a repetir, a nosotros no nos interesan los esquemas organizacionales, porque si no, miraríamos un organigrama y no necesitaríamos más que eso. Esto es más complejo, tiene otra dificultad. Pero esa también es es como el desafío que tiene la sociología. Nunca nos vamos a llevar, y es el problema que tiene, porque nos va a dejar con más dudas que cuando empezamos. Pero nosotros, ¿qué somos? Seres que podemos pensar, que podemos analizar, y que, hoy ustedes se queden pensando con algunas de las cuestiones que hablamos en este tiempo, bueno, listo, ya para mí la clase está más que dada. Porque otra de las cosas, bueno, hoy estuvieron muy callados, pero yo creo en la co-construcción del conocimiento. No existe del lado del docente un saber y ustedes están ahí como una tabla rasa donde se deposita todo este saber. No. Si no hay interrelación entre los distintos saberes, no hay co-construcción de conocimiento. Entonces, esto no es un programa que yo me siento unido y lo analizo, pero para mí, no, acá es, Luciana nos va a decir una cosa, Victoria otra, Juan nos va a decir otra y Gaby nos va a decir otra. Bueno, entre todos iremos analizando. Claramente, tampoco esto, digamos, hay que ser bien. Yo acá cumplo el rol de docente, entonces en algún momento les voy a tener que decir, sí, miren, esto es así, tenemos un horario, tenemos un tiempo, pero dentro de este espacio creo que tenemos que tratar de democratizarlo lo más que podamos, y con esa libertad que tienen que tener ustedes también, de saber que pueden, lo vuelvo a decir, con respeto, tratarnos siempre éticamente de una forma correcta, decir lo que sienten. Y me parece a mí que eso también es muy importante. Así que, bueno, me queda menos de un minuto. Yo les voy a dejar para la semana que viene armar una guía. Los trabajos no